Abrimos nuestras Biblias del Evangelio de Juan, capítulo 19, continuando con nuestra serie. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana, continuando con el suceso allí en la cruz, ¿sí? Hemos visto el domingo pasado que Jesucristo fue crucificado al medio entre 2 ladrones, y vimos que hay que mirar a aquel que fue puesto en la cruz del medio. Ahora, lo que vamos a ver hoy es lo que sucedió, por lo menos lo que dice Juan, en esos instantes en la cruz. Hay 7 frases, 7 palabras o 7 frases que dicen los comentaristas, y obviamente comprobados por la Escritura, 7 frases que dijo Jesús estando colgado en la cruz. Juan en su Evangelio va a nombrar 3 que vamos a ver nosotros, pero hoy justamente vamos a ver una. Estas 7 frases que Jesucristo dijo estando en la cruz, se las voy a nombrar, son las siguientes. Número 1, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esto está en Lucas 23, 34. Número 2, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. En tercer lugar, y es lo que vamos a ver hoy, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿sí? En Juan 19, 26 y 27. En cuarto lugar, otra de las cosas que Jesús dijo es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? En Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. En quinto lugar, que vamos a ver el domingo que viene, es tengo sed, ¿sí? En Juan 19, 28. El sexto lugar, también lo vamos a ver el domingo que viene, y es la palabra consumado es, Juan 19, 30. Y en séptimo lugar, la séptima frase que Jesús dijo desde la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Eso lo relata Lucas en capítulo 23, 46. Vamos a ver 2 puntos en esta mañana, ¿sí? Y espero me puedan entender, prestar atención. Quiero ser lo más claro posible en lo que vamos a decir. Y los 2 puntos que vamos a tratar es: tomaron sus vestiduras, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahí. Y el segundo punto es: junto a la cruz de Jesús. Ahora, en nuestro primer punto tenemos el relato de Juan viendo a los soldados que después de haber crucificado a Jesús están dividiendo las ropas de Jesús. ¿Con qué prenda cada soldado se iba a quedar? Dice el versículo 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte. O sea que eran 4 soldados los que estaban ocupados en dividir la ropa de Jesús, ¿sí? Pero la túnica era sin costura, y sobre esa túnica es donde echan suertes,
¿sí? Dice el versículo 24, y dijeron entre ellos, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis vestiduras echaron suerte. Y los soldados hicieron esto. Todo lo que se cumplió en Cristo ya está escrito o estaba escrito desde el principio. Ahora tenemos este suceso que uno dice, bueno, pero ¿por qué Juan está relatando esto? ¿Sí? Él está viendo, también está ahí junto a la cruz de Jesús con otras personas, pero está viendo lo que los soldados hacen. Han desnudado a Jesús, lo han colgado en la cruz y ahora están echando suertes a ver quién se queda con la túnica sin costura de Jesús. ¿Sí? Ya tienen una prenda cada uno y ahora hay que echar suertes para ver quién se queda con esa prenda. Esto no estaba sucediendo porque si bien ellos en su maldad lo están haciendo porque quieren sacar ventaja de esto, ¿sí? Tienen a alguien colgado en una cruz que no va a volver a ocupar esto, entonces ellos quieren beneficiarse de esa ropa. Pero dice nuestro evangelista Juan que esto era para que la escritura se cumpla. En el salmo que leímos al principio, Salmo 22, versículo 18, David dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes. David estaba hablando proféticamente, ¿sí? De algo que él no conocía. David no conocía la crucifixión y tampoco conocía el echar suertes sobre la ropa de un reo que está colgando la cruz. Y David es uno de los que dice, proféticamente también en el Salmo 22, arrancando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo Dios desamparó a David? Nunca. Dice muchas cosas el Salmo 22. En el versículo 16, él dice en la última parte, horadaron mis manos y mis pies. ¿En qué registro bíblico sucedió esto? ¿Cuándo horadaron los pies y las manos de David? Él estaba hablando de lo que le sucedería a su descendiente, a su Señor, que ocuparía el trono de David, que también era el Señor de David, que es Cristo. Entonces, esto está sucediendo para que la escritura se cumpliese. Tenía cumplimiento al pie de la cruz. Esto que David dijo muchos años atrás iba a tener cumplimiento en esta ocasión, en este momento. Él, David, dijo esto y posiblemente no lo entendía, pero estaba escrito para que tenga cumplimiento en este día, en esta hora, al pie de la cruz. Hay muchas opiniones en cuanto a qué hicieron con Jesús. Algunos dicen que lo crucificaron con algo de ropa, que no le sacaron el total de su ropa, otros dicen que fue el total de su ropa, ¿sí? Creo personalmente que lo desnudaron completamente, ¿sí? Porque la idea de la crucifixión era humillarlo hasta lo sumo, ¿sí? Para humillar, degradar y avergonzar al reo, lo desnudan, para que muera sin dignidad y en vergüenza. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué Jesús tenía que morir así? ¿Por qué Jesús tenía que morir de esta manera? ¿Por qué simplemente no lo apedrearon? ¿Sí? A la manera judía. Bueno, es porque el plan soberano de Dios desde el principio ya había decretado que esta sería la manera. Y mirarán al que traspasaron, ¿sí? Y serán salvos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sí? Y todo aquel que miraba la serpiente era salvo, ¿sí? No moría. Jesucristo dice en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y por eso la manera de morir tenía que ser esta. ¿Por qué motivo tenía que ser así? Bueno, porque estaba escrito. Nuestro hermano hablaba hoy del catecismo del capítulo 21, del pecado en el que hemos caído desde Adán. Y si usted presta atención cada vez que hablamos en el Evangelio de Cristo, normalmente yo voy a Génesis. Hablamos de la corona de espina de Cristo y recordamos cuando Dios dice, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos, ¿sí? Te dará, crecerá. Ahora, es el simbolismo de que Cristo llevaba la maldición que nosotros merecemos
sobre él. El catecismo Leche para los Pequeños, ¿sí?, dice en la pregunta 22, ¿en qué estado creó Dios a Adán y Eva? ¿Sí? La pregunta es, ¿en qué estado creó Dios a Adán y Eva? Y la respuesta es, los creó santos y felices. ¿Sí? Después, en la pregunta 28 del Catecismo Leche para los Pequeños, dice, ¿guardó Adán el pacto de obras? La respuesta es no. Adán pecó contra Dios. ¿Sí? Entonces, por causa de la desobediencia de Adán, toda la raza humana hemos caído en pecado. Y esa es la consecuencia de que Cristo tuviera que morir llevando nuestra culpa en la cruz del Calvario. Vamos a ver Génesis. Bueno, ¿qué tiene que ver la división de ropas al pie de la cruz con Génesis? Génesis capítulo 3, verso 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos, ¿sí? Ya han comido del fruto que Dios le mandó que no comieran. Y dice el versículo 7 de Génesis 3. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire fresco del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió a la mujer que tú me diste, ¿sí?, me ha dado. Ella me dio del árbol y yo comí. Ahora, acá viene la sentencia, el juicio de Dios, ¿sí?, diciéndole a la mujer que has hecho, y la mujer le dice en el versículo 13, la serpiente me engañó y yo comí, y ahí comienza Dios y dice en el versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Dios los creó santos y felices, pero ellos se rebelaron contra Dios y pecaron. ¿Y qué fue lo primero que vio Adán, o de lo que se avergonzó cuando fueron abiertos sus ojos por causa de la desobediencia? Que estaban desnudos. ¿Era una deshonra que estén desnudos? No, estaban santos y felices, ellos estaban bien así. Pero el pecado trae vergüenza y culpa, y justamente por la desnudez. En Génesis 3:21, después de que Dios da la sentencia, promete al Salvador también, en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y para su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos la gracia de Dios en medio del juicio. Ellos se han rebelado en contra de Dios y merecen la ira de Dios y merecen morir. Pero vemos la gracia de Dios en medio del juicio, ¿sí? Maldita será la tierra por tu causa, la maldición sobre la serpiente, el dolor que sufriría la mujer al dar a luz a sus hijos, el hombre lo que sudaría su frente para poder comer el pan, y todo esto son consecuencias, ¿sí?, del pecado, de la desobediencia. Ellos sintieron culpa y vergüenza porque estaban desnudos. Se cosieron hojas de higuera, se hicieron delantal, era muy inteligente para cubrir su pecado, sí, con hojas. Pero el versículo 21 dice que después de todo esto, Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles. Nos da a entender que cuando hay alguien culpable que peca, que se rebela en contra de Dios, un inocente debe morir, ¿sí? Vemos una imagen de lo que sería Cristo. Toda la raza humana ha caído en delitos y pecados, y era necesario que uno, sin pecado, venga a morir y tome el lugar de los pecadores.
Desde Adán hasta el Calvario, Dios ha sido fiel en proveer un sacrificio. Una y otra vez nosotros vamos a ver que Dios va proveyendo el sacrificio, un sustituto, símbolo del que había de venir, símbolo del Cordero que quitaría el pecado del mundo. Entonces, han desnudado a Jesús para que Dios nos vista con la justicia de Cristo, para que se nos sea imputada la obediencia perfecta de Cristo a nosotros, a todos aquellos que creen. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió con diadema y como a novia adornada con sus joyas. Gálatas 3:27 dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No está hablando del bautismo en agua, sino de todos los que han sido bautizados o metidos dentro de Cristo, ¿sí? De Cristo están revestidos. Jesucristo fue desnudado para que su justicia, ¿sí? Sea nuestra vestidura. Nosotros deberíamos haber sido aquellos que tendrían que haber sido avergonzados, humillados, desnudados, ¿sí? Denigrados y echados al infierno. Pero Jesucristo está ocupando nuestro lugar. Ese es el simbolismo, ¿sí? Así como Dios vistió con pieles a Adán y a Eva, a todo aquel que cree en Cristo, Dios lo ha vestido con la justicia de Cristo. Porque nuestras obras, decía nuestro hermano hoy, leyendo Isaías, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo bueno que nosotros como seres humanos podamos hacer no alcanza para ser justificados delante de Dios. Era necesario este sacrificio perfecto que nos cubriría, ¿sí? Con su justicia y con su obediencia. Ahora, este es el propósito. Juan dice, hay soldados, 4 soldados que se están dividiendo la ropa, están echando suerte, la escritura se tiene que cumplir. Bueno, la escritura de Génesis se tiene que cumplir, porque el hombre cuando pecó, fue desobediente, Dios lo vistió con pieles, porque el hombre estaba avergonzado de su desnudez por su culpa, por su pecado. Ahora Dios los viste con pieles, ¿sí? Inocente, un animal inocente muere para que Adán y Eva sean vestidos y su vergüenza sea cubierta. Jesucristo fue entregado en una cruz, desnudo, como el peor de los pecadores. Él era sin pecado, para que nosotros, creyendo en Él, que fue crucificado, nosotros seamos investidos o revestidos con la justicia de Cristo. Dios no tiene en cuenta el pecado en aquellos que creen, sino que si creíste en Cristo y fuiste salvo, Dios ha imputado la justicia de Cristo y te la ha puesto a tu cuenta. Si creíste en Cristo, Dios te ve como a Cristo, porque Cristo murió por vos y por mí. Ese es el regalo de Dios, la salvación de nuestras almas. Hay una cita de un puritano que dice esto respecto a esto. Cristo, nuestro amado esposo, ha tejido un manto perfecto con cada hilo de su obediencia activa y pasiva. En su vida guardó la ley y en su muerte satisfizo la justicia de Dios. Esta justicia es perfecta, sin costura, y es ofrecida gratuitamente al pecador que cree. Esta justicia es perfecta, sin costura, y es ofrecida al pecador que cree. ¿Sí? Por eso está esto escrito. Nosotros debemos ver y reconocer esta humillación que fue por nosotros. Nosotros somos los culpables. Cristo ha sido desnudado, burlado, humillado, denigrado y está colgando en una cruz. ¿Sí? Él está colgando en una cruz, orando al Padre y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Él está salvando, Él está perdonando, pero Él está en agonía. Pero desde esa cruz
Dios predicó su amor al mundo. Y todo aquel que cree en aquel que fue colgado será salvo. ¿Sí? Ese es el simbolismo de que se repartieron las vestiduras. La escritura debe cumplirse y hay un porqué. ¿Sí? Porque Dios todo lo que promete cumple. Vamos a nuestro segundo punto y último punto. Junto a la cruz de Jesús, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús está colgado en la cruz, está agonizando, está sufriendo nuestros dolores, nuestras culpas, nuestro pecado, y ve a su madre al pie de la cruz. Lo que nos llama la atención es que le dice: mujer, he ahí tu hijo. No le dice mamá, no le dice mami, no me extrañes, y crea algo emocional. No, él tiene cuidado de esto. Como hijo obediente y perfecto, él va a seguir honrando a su madre. En las bodas de Caná, cuando su madre le dice: no tienen vino, ¿sí? Se le acabó el vino a aquellos que estaban celebrando las bodas, y él dice: mujer, aún no ha llegado mi hora. No vemos un registro donde Jesús vaya corriendo y le diga mamá, ¿sí? Era su madre, pero él siempre, vemos el registro, por ejemplo, en estos dos, que él le dice: mujer, he ahí tu hijo. Jesús está colgando en la cruz, agonizando, y está honrando a su madre, está cumpliendo Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero lo principal es: honra a tu padre y a tu madre. Su madre está al pie de la cruz, sufriendo al igual que el resto, porque su hijo está colgado en una cruz. Ahora él dice: mujer, he ahí tu hijo. Jesús ve a María y a las otras mujeres llorando, y también ve al discípulo que él amaba, que es el escritor de este evangelio. ¿Sí? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo dice: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibe en su casa. Jesús cumplió la ley perfectamente, aún estando en agonía en la cruz. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y él está cumpliendo la ley, cuidando a su madre. Ahora, él deja a su madre al cuidado del discípulo amado, y el discípulo la recibe en su casa. La pregunta que nos surge a nosotros es: ¿dónde estaban los hermanos de Jesús? ¿No tenía más hijos María? Sí. Bueno, ¿dónde estaban? Obviamente no estaban allí al pie de la cruz. Hasta este momento ellos no habían creído. Miren lo que dice Juan 7. Hasta este momento los hermanos de Jesús no habían creído. No habían creído en Jesús como el Mesías. Para ellos era su hermano. Se habían acostumbrado a estar con Jesús, y Jesús era su hermano mayor. Juan 7, del 3 al 5. Entonces le dijeron sus hermanos: márchate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura ser conocido hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sí? Después, los hermanos de Jesús llegan a creer en él. Pero en este momento Jesús encarga el cuidado de su madre a su discípulo amado, ¿sí? Porque sus hermanos aún no habían creído. Después de la resurrección de Cristo, Cristo
obviamente hace una obra, Dios hace una obra en sus hermanos. Miren lo que dice Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Los hermanos de Jesús estaban antes del día de Pentecostés. Y Gálatas, capítulo 1, verso 19, dice el apóstol Pablo, mas ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, acá, ahora, en este momento, al pie de la cruz, está su madre María, sus hermanos aún no han creído, y Jesús, cumpliendo la ley, deja el cuidado de su madre a este amado discípulo, y el discípulo la recibe en su casa. Voy a hablar de María, no me malinterprete, ¿sí? María, ¿quién era María? A veces nos acusan a los evangélicos y a veces con razón, porque algunos son medios sectarios o son medios, no encuentro las palabras para decir, son medios místicos en cuanto a María. Y se nos ha dicho, ustedes los evangélicos no creen en María. ¿Cómo no vamos a creer? Si está en la Biblia, fue la madre de Jesús. Fue escogida por Dios para traer su hijo al mundo. Sí creo en María, pero de una manera bíblica, ¿sí? No como mediadora o intercesora. Creemos en María de una manera bíblica. Bueno, ¿quién fue María? María fue aquella joven virgen de Nazaret que estaba comprometida con un hombre para casarse. Fue elegida por Dios para que sea el medio por el cual su hijo entre al mundo a cumplir su obra de redención. Esta mujer halló gracia delante de los ojos de Dios. Se le dice, bendita tú entre las mujeres, elegida para ser la madre del Salvador del mundo. Esta es María, la sierva del Señor. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 1, vamos a leer bastante. Porque a veces hay una mala interpretación o un desconocimiento de quién fue María. María está al pie de la cruz, está sufriendo las consecuencias de ser la madre del Salvador, pero también porque ella era una seguidora de Jesús. Miren el relato de Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reinado no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth también, ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de místico? ¿Qué tiene de misterioso? ¿Qué tiene de importante? María no tenía más de 18 años, no llegaba a 18 años. Cuando tiene esta aparición, cuando el ángel le dice, Dios te ha escogido para
traer su hijo al mundo. Ella no huye, sino que dice, no conozco varón, ¿sí? Y ella estaba comprometida para casarse con un hombre. En tierras bíblicas, si alguien quedaba eh, embarazada antes del matrimonio, era apedreada y se clausuraba el casamiento, obviamente, por muerte. Y también si era adulterio, si era fornicación. Ahora ella, no teniendo, yo estoy muy convencido que tenía entre 13 y 16 años, pero vamos a decir no más de 18 años. Ahora, ella cuando se le aparece el ángel y dice, bendita entre las mujeres, ella tuvo que asumir este riesgo. Obviamente Dios la había escogido para esto. Ella aceptó de una manera espiritual, madura y consciente lo que sería esto. O sea, ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Después vemos en los otros evangelios, José cuando le es anunciado esto, para no difamarla, quiso dejarla secretamente, porque sabía que había consecuencias. Ahora María, desde el primer momento, ella asume la responsabilidad de que se haga con ella conforme a la palabra del Señor. Ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Después vemos todos los relatos. Ella ha tenido que enfrentar vergüenza, porque así como a Cristo le decían, nosotros no somos hijos de fornicación, a María no creo que la hayan tratado diferente. Le habrán dicho, sí, pero nosotros tuvimos hijos después del casamiento, ¿sí? Tratando de humillarla. No lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos que esta mujer expresa fe y madurez espiritual. Siendo tan joven, responde con sumisión y con confianza. Miren lo que le dice Simeón después. Seguimos el relato, Lucas capítulo 2, del 2 al 7, del 2 versículo 7. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Les dije que iba a hablar de María, ¿sí? No es porque estemos dándole más importancia a María que a Cristo, sino para que entremos en contexto. Las madres acá me van a entender la preocupación de una madre. Ella no tenía dónde tener o dónde dar a luz a su hijo. Imagínense, una madre embarazada a punto de tener y que no tenga un hospital cerca, una casa, no había lugar que la recibiera para poder dar a luz a su hijo. Pero lo tuvo porque ella había asumido la responsabilidad. Hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Tiene a Jesucristo, ¿sí? Trae a Cristo al mundo y lo acostó en un pesebre, en un comedero de animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero miren lo glorioso del nacimiento de Cristo. Y había pastores en la misma región que estaban en el campo y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí un ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo dieron a conocer la palabra que les había sido dicha acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron y glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. María guardaba todas estas cosas en su corazón, tenía en sus brazos al Salvador del mundo. Otra cosa que se dijo cuando viene la presentación de Jesús al octavo día, Lucas 2, capítulo 2, versículo 25. Traen a Jesús, ¿sí?, a los 8 días de nacido para circuncidarlo y presentarlo delante del Señor. Dice el versículo 25. He aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantada de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Presta atención al versículo 25. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María, al ser madre de Jesús, sufrió desde el momento en que Jesús fue concebido, ¿sí?, puesto sobre ella, engendrado en su vientre, durante toda su vida, viendo cómo era tratado su amado Hijo Jesús, y ahora mirándolo colgando en una cruz, su alma ha sido traspasada. Su alma ha sido traspasada al ver a su hijo en agonía. Simeón se lo dijo: tu alma será traspasada como madre. Pero ¿por qué Jesús, al verla al pie de la cruz, no se dirige a ella como madre? ¿Por qué le dice mujer? Bueno, dice Hendrickson que posiblemente Jesús no quería agregar dolor y agonía a María, su madre. ¿Sí? Ahora ya es tiempo que no me veas como tu hijo, tu primogénito. Ahora, María, debes mirarme como tu Salvador. Mujer, no me veas como tu hijo. Mírame como tu Salvador. Recuerda las palabras que te fueron dichas de mí. Tal vez María recordaba las palabras que Simeón le dijo. Tu alma, una espada traspasará tu misma alma. Una espada traspasará tu misma alma. No veneramos a María, no idolatramos a María, no la proclamamos como mediadora entre Dios y los hombres, pero tenemos que reconocerla bíblicamente como la madre de nuestro Salvador, y que sí sufrió como todos los seguidores de Jesús sufrió, ¿sí? Pero ella tuvo que enfrentar muchas cosas que por ahí nosotros no conocemos o no están escritas, pero que sí sucedieron por la cultura. Ahora, Jesús está cumpliendo hasta lo último de su vida la ley. Él está cuidando a su madre, pero le dice: mujer, he ahí tu hijo. Ahora, yo no voy a estar más, pero Juan se va a encargar de proveerte todo lo necesario para que nada te falte. No es solo porque era la madre de Jesús que la Escritura nos da este ejemplo. En el cuidado de Jesús por su madre, tenemos otra imagen también, que es más importante. ¿Hay que honrar a los padres y a las madres? Sí. Ahora, no solo porque era su madre es que está esto registrado así, sino porque Jesús cuida de los que son suyos. Jesús cuida y guarda, protege, ama hasta el fin a los que son
suyos. Y María era una de los suyos. María fue escogida antes de la fundación del mundo, como todos aquellos que serían salvos. Entonces, cuando vemos esta imagen de que Jesús, en agonía, ve a mujeres, ve a Juan, pero él fija sus ojos en su madre y dice, mujer, he ahí tu hijo. Sus hermanos no habían creído. Él deja a su madre al cuidado de uno de los suyos. ¿Sí? Jesús cuida de los que son suyos. Los ama y los cuida hasta el fin. Esto es una verdad bíblica. Y no importa lo que pase en este mundo, si tienen que morir de la manera que tienen que morir, los que son suyos, dice Jesús, tengo esta orden del Padre. Tengo que resucitarlos en el día postrero y estarán conmigo para siempre. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza del cristiano. Y espero que con todo lo que he dicho no haya desviado su mirada de Cristo y haya hecho que usted se fije más en María que en Cristo. Le pido perdón si he provocado esto, pero no es mi intención. Simplemente hablar de una mujer que a veces no se la reconoce tanto entre los evangélicos. No hablo de reconocimiento en privilegio, sino decir, ustedes no creen en María, sí creemos, fue la madre de Jesús. Nuestra confesión de fe, segunda confesión de Londres, de 1689, en el capítulo 8, inciso 2, dice lo siguiente. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes de la misma, pero sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra. Así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras. De modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Esta persona es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, pero un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Debemos ver a María como una sierva humilde y fiel del Señor, pero al mismo tiempo mantener nuestras miradas, nuestros ojos en Cristo el Salvador, que ella misma necesitó. María necesitó ser salvada por Jesús. Entonces debemos ver esto. María como una sierva humilde y fiel, pero nosotros ver con otros ojos, ¿sí? Con los ojos de la fe, en Cristo, el Salvador que María necesitó también. Y la palabra de Dios dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A veces nosotros respondemos sin saber, respondemos y no entendemos, pero debemos conocer las Escrituras. El único mediador entre Dios y los hombres, el que murió por tus pecados, por nuestros pecados, el que trae salvación, el que puede perdonarte, el que puede interceder delante de Dios por vos y por mí, se llama Jesucristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. No María. Ahora, vamos a ver unas aplicaciones en cuanto a dividir ropa al pie de la cruz. Tenemos esta escena, tenemos soldados al pie de la cruz y tenemos a un grupo de discípulos, ¿sí? No los 12, sino que está Juan
y hay un grupo de mujeres también al pie de la cruz. Y había un centurión que los otros evangelios nombran que vio a Jesús, vio cuando él muere, que el velo del templo se rasgó y todo lo que sucedió, se oscureció el cielo, temblaron las piedras, todo tembló. Hay un centurión romano que dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Tenemos esta escena y acá tenemos soldados y tenemos mujeres y al discípulo Juan. Jesús ha sido despojado de su ropa, avergonzado y humillado públicamente para que nosotros seamos vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Ahora, nosotros tenemos las ropas de Cristo. Tenemos que modelar, ¿sí? O imitar a Cristo. Debemos guardar la vestidura que Cristo nos ha dado, sin mancha, viviendo en santidad. El ropaje que Dios te ha dado, que es la justicia de Cristo, debes guardarla en santidad. Sos un hijo de Dios, debes vivir para Él, para su gloria. Es una justicia perfecta la que te ha dado Dios, porque es la justicia de Cristo. Tenemos que guardar nuestra vestidura sin mancha, viviendo en santidad. Porque es lo que decía Gálatas. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos de Cristo. Cristo nos ha dado sus ropas perfectas. Ahora, no hagas como los soldados, que en vez de mirar a Jesús, estaban entretenidos con la ropa de Jesús y echando suerte. Ahora sí, nosotros, ¿en qué nos estamos distrayendo? Que no prestamos atención a aquel que está colgado en la cruz. Estamos mirando la cruz. No hagas como los soldados. Tenemos dos tipos de personas. Los soldados que están al pie de la cruz y no miran a Jesús. Y tenemos a las mujeres, a María, a las otras mujeres y a Juan que sí están mirando a Jesús. Porque quieren estar cerca de Jesús. Los soldados no querían estar cerca de Jesús. Querían ventaja de que estaba crucificado. Y sacaron ventaja porque se sacaron sus ropas. Pero hay dos tipos de personas, ¿sí? Tal vez usted está acá, tal vez estás acá, pero tu corazón está lejos de este lugar. Tal vez no estás escuchando la palabra de Dios, no estás prestando atención a lo que tenés enfrente. Y no estoy hablando de mí, sino de la palabra de Dios. Tal vez estás acá, pero tu corazón está en tu casa, en tu trabajo o en otro lugar. No hagas como los soldados, que en vez de mirar a Jesús, estaban mirándose ellos mismos en realidad, tratando de sacar ventaja de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué tan cerca de Jesús estás? ¿Venís a Él cada día en oración? ¿Estás cerca de Jesús? ¿Qué tan cerca de Jesús estás? Estoy usando una figura. Porque cuando estamos en aflicciones o pruebas, venimos a Él continuamente, ¿sí? Porque cuando los zapatos apretan, cuando las papas queman, como decimos en criollo, pedimos oración, oramos, nos levantamos más temprano, oramos, meditamos en la palabra de Dios. Es nuestra meditación de día y de noche la palabra de Dios. Porque estamos en aflicción, estamos en agonía, estamos preocupados, Dios nos está probando. Entonces venimos a Él continuamente en oración. Pero qué triste es dejar de lado a Jesús, dejar de estar al lado de la cruz, dejar de prestarle atención a Él cuando toda nuestra vida va bien. Estamos tan ocupados en nosotros mismos, en nuestros quehaceres, nos va tan bien a nosotros que dejamos de lado a Jesús. No tenemos tiempo para Él. ¿Qué tan cerca estás de Jesús en esta mañana? ¿Tu corazón está en este lugar? Porque a veces nuestro cuerpo está en un lugar y nuestro corazón está en otro. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, su corazón está lejos de mí. Pero ellos cantaban. Ahora, qué triste es esto. Estamos tan ocupados en nosotros mismos que no nos ocupamos de Él. Estos síntomas de cuando alguien está cerca de Jesús se notan. Si alguien está cerca de Jesús, nos vamos a dar cuenta enseguida.
no para juzgar. Yo quiero estar con aquellos que hablan de Jesús, que tienen preguntas para hacer, que quieren edificarme hablando de lo que han estudiado, de lo que han conocido y de lo que tienen para compartirme, que en la semana el Señor les habló por su palabra. Ellos estuvieron cerca de Jesús. Pero se nota cuando alguien no ha estado cerca de Jesús, se está alejando progresivamente de la cruz, porque dejamos de contemplar la belleza del Cristo crucificado. Es una belleza que Cristo haya sido crucificado. ¿Cuáles son esos síntomas? Comenzamos a mirar al otro. Ah, pero fulano llegó tarde. Ah, pero fulano no vino a la reunión de oración. Ah, pero fulano no guarda el día del Señor como yo. Eso es síntoma de que te estás alejando de la cruz y que en vez de mirar a Cristo, el que está crucificado, y prestar atención y adorarlo, has bajado la mirada, has hecho lo que hacen los soldados. Sacan su mirada de Cristo y empiezan a mirar al resto. Y todo esto para justificar nuestros pecados. Nos empezamos a comparar si él cantó o no cantó, si él leyó o no leyó. Y esto es un síntoma de que nos estamos alejando de la cruz. Y esto habla de un problema en nosotros, no en el hermano que tal vez llegó tarde, porque no administró su tiempo y se durmió, o tal vez estaba cocinando más temprano, o se durmió tarde cocinando tarde para hacer el día del Señor. Pero no sabemos por qué causa las personas hacen lo que hacen. Pero cuando uno deja de mirar con compasión y empieza a compararse o a mirar a otros y a justificar su propio pecado y a acusar y a señalar con el dedo, es un síntoma de que te estás alejando de Jesús, no en el sentido de perder la salvación, pero en el sentido de que has quitado tu mirada de Cristo, que es tu Salvador, y te has puesto a mirar a los hombres, y te has puesto en lugar de juez. Que el Señor nos libre de estar actuando de esa manera, pero eso es un síntoma. Se puede volver, sí, corre a los pies de Cristo, acércate a la cruz, contempla la belleza de Cristo, que Él te está cuidando, que Él hizo eso por vos, porque vos sos un pecador y vos lo necesitas. Necesitamos continuamente al Salvador. Él fue desnudado y humillado para que nosotros seamos revestidos de una justicia que no nos pertenece, que es por gracia lo que hemos recibido. No nos comparemos, no comencemos a mirar a otros. Si has comenzado a mirar a otros y a compararte y a justificar tu pecado, arrepentite y vení a los pies de Cristo, pedí perdón y juntate con aquellos que están al pie de la cruz, que no son perfectos, pero que al estar al pie de la cruz reconocen juntos con el resto de que necesitamos continuamente de Jesús, porque somos imperfectos. Acércate confiadamente al trono de la gracia y hallarás perdón, consuelo y gozo. El mejor lugar para estar es al pie de la cruz. Allí junto a la cruz de Jesús estamos seguros y gracias a este sacrificio, muerte, resurrección y ascensión es que podemos acercarnos a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia donde vamos a encontrar socorro, ¿sí? Vamos a encontrar gracia y el oportuno socorro. Que el Señor nos ayude a permanecer cada día al pie de la cruz. Amén. Que el Señor nos ayude.